Dile. Ahora sí, ahora sí. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda nuestra ciberaudiencia. Les damos una cordial bienvenida a todos quienes se van conectando desde distintos puntos del país y del exterior. No vamos a cansarnos de agradecer a quienes estuvieron presentes el día de ayer, con una audiencia pero espectacular. Para Bolivia es un honor recibirlos a través de este medio para abordar temáticas tan importantes y de coyuntura como la liberación de fauna y su impacto en los ecosistemas. No sin antes agradecer a quienes han hecho posible la realización de este webinario, en particular agradecer a la carrera de Veterinaria y Zootecnia, dependiente de la UPEA, a la Senda Verde y a quienes apoyaron. Estamos hablando de Abosfas, Red Bull Print, a Sara, a CEN y la Senda Verde Academy. De esta forma, vamos a dar inicio a esta sesión. Tenemos en pantallas también al director de la carrera de Medicina Veterinaria de la UPEA, así que lo vamos a ceder. Por favor, doctor Álvarez, adelante. Bueno, muy buenas tardes, Fidel, Claudio, muchas gracias nuevamente por el apoyo que nos das. Es un pequeño esfuerzo que nosotros estamos asumiendo como carrera, pertenecientes a la Universidad Pública del Alto. Un saludo de nuestro decano, de nuestra autoridad máxima, también el rector, el licenciado Freddy Medrano, y el doctor Caguana, nuestro decano de área. Hacemos llegar un saludo, y también, Claudio, agradecerte a ti y al otro disertante también, que es ahora el doctor Fidel, que lo va a dar. Estamos muy contentos, felices de las exposiciones. Cada día aprendemos más, y creo que es bueno aprender de maestros, de buenos profesionales en el área, ¿no? Entonces te agradezco, Fidel, Fidel y Claudio. Esta noche vamos a compartir experiencias tuyas, y creo que nos va a servir bastante como país. Mandar un saludo a toda Bolivia que nos están escuchando de Trinidad. Hay colegas que se han conectado desde Trinidad. Un saludo a Mapiri, a los estudiantes de la sede de Mapiri al norte de La Paz. Posiblemente a todos los que están conectados les hago llegar un fraterno saludo, y esperemos que esta situación epidemiológica pase pronto. Esperemos muy pronto vernos para darnos un abrazo y decir que hemos podido salir adelante. Muchas gracias, Claudio, muchas gracias, Fidel. Continuemos con la exposición de hoy día. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan. Bueno, nuestros ponentes de ayer no fueron para menos, de ninguna manera. Una vez más, agradecidos a Gustavo Aprile, a Enrique Richard, quienes colmaron toda expectativa. Para hoy tenemos a dos profesionales con el desafío de mantener, además, atentos a la ciberaudiencia. Estamos hablando de Claudio Bertonati. No voy a leer su historia de trabajo y experiencia que tiene. Con simplemente ver ese fondo, definitivamente dice mucho de usted. Así que le vamos a ceder. Bienvenido, Claudia, por favor, adelante, tiene la pantalla, es suya. Adelante, por favor. Primeramente, quiero agradecer de todo corazón esta invitación a vos, Fidel, a las autoridades y la comunidad educativa de la Universidad Pública del Alto de Bolivia. Saludar a todas las personas que nos están siguiendo desde ayer con este tema, porque es lo que le da sentido a esta actividad. También a la Senda Verde, no solamente por auspiciar, llevar adelante este webinar internacional, sino también por el trabajo que vienen desarrollando. Si me lo permiten, quisiera dedicar esta charla, esta presentación, al refugio, al Centro de Rescate de Fauna de Animales Silvestres Huiraoga, que está en la provincia de Misiones, al extremo noreste de la Argentina, y particularmente a sus fundadores, Jorge Anfuso y Silvia Elsegut, y todos sus colaboradores, por el trabajo que vienen desarrollando desde hace años, junto con la cogestión de la Fundación Azara y del Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones. Así que a ellos y a todos sus colaboradores les dedico esta presentación. Traté de titularla de un modo algo provocativo, si se quiere, pensando en la cantidad de animales que son liberados, muchas veces sin los recaudos, sin los análisis sanitarios, los análisis biológicos para determinar su identidad,
Y sin embargo, mucha gente celebra esto. En el día de ayer, tanto Gustavo Aprile como Enrique Richard nos pusieron sobre la mesa la complejidad que esto tiene, los riesgos que hay que evitar, y entonces un poco yo quería reflexionar a distancia, pero en vivo con todos ustedes acerca de para qué rescatar fauna, con qué finalidad y hacia dónde. Entonces, piensen ustedes qué es lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que están viendo ahora? Piensen, ¿qué puede ser eso? Ustedes están viendo, aunque parezca increíble, un parque nacional. No solo un parque nacional, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad, el Parque Nacional Canama, donde, qué nos muestra esta foto? Que aún las áreas protegidas están siendo sometidas a agresiones legal e ilegalmente. Esta es actividad minera ilegal, en búsqueda de oro y diamantes, invadiendo los territorios del Parque Nacional y destrozándolos, como pueden ver. Pero cuando nosotros tomamos distancia y vemos el resto de los escenarios con diversidad biológica, vemos que las agresiones, las amenazas, los problemas de conservación son una constante. Entonces esos escenarios biodiversos, ya sea de desiertos, de pastizales, estepas, bosques, sabanas, selvas, costas, incluso los mares, están sufriendo una serie de disturbios que se traducen en la reducción de la superficie de los espacios silvestres más prístinos, el empobrecimiento de lo que queda, y no solamente quedan superficies más pequeñas y fragmentadas a modo de islas, incluso en tierra firme, sino que esas islas inconexas, a su vez, siguen sufriendo agresiones, normalmente de la mano de extractivismos, de lo que llaman falsamente industrias, ¿m? Pero en realidad no se trata de industrias, aún habla de la industria maderera, se escucha, no fabrican madera, la sacan la madera de los bosques. Hablan de la industria pesquera, no fabrican, no hay industrias que fabriquen peces, ¿no? Los extraen, en su mayoría son todos extraídos o de los mares o de los cursos de agua dulce. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Esas extracciones también se dan con la fauna y con la flora. Entonces, a esos escenarios silvestres, además de haberlos reducido en superficie, de haberlos aislados unos de otros, haciendo que a la larga no tengan mucha viabilidad si no los conectamos, si no protegemos, bueno, también nos encontramos con que hay caza furtiva, que hay captura, captura y comercio ilegal de especies, que hay tenencia ilegal de especies, como lo hay también de plantas ornamentales. Entonces hay un conjunto de causas, como las que están enunciadas en esta pantalla, que nos llevan a lo que queremos conservar la naturaleza, a propiciar las tareas de rescate. Entonces, a veces llegan animales huérfanos, caídos de nidos por tormentas, algunos heridos por prácticas de tiro, por líneas de pesca, otros abandonados en la vía pública, otros que han sufrido quemaduras o shocks eléctricos con los cables de alta tensión, otros aparecen enfermos, por supuesto, grandes volúmenes decomisados o incautados por las autoridades. Algunos otros animales aparecen atropellados, en otros casos atacados o heridos por sus propios predadores naturales. Otras son donaciones que vienen de personas que han tomado conciencia y dijeron, bueno, me enteré que está mal haber comprado este animal silvestre y yo ahora lo quiero donar. O a veces se lo quieren sacar de encima porque el animal silvestre despertó su instinto o despertó sexualmente al haber alcanzado la madurez y se torna agresivo. Entonces, todas estas variables hacen que tengamos una enorme diversidad de situaciones que originan el rescate de fauna, pero también una enorme diversidad de especies que aparecen. Para que ustedes tengan una idea, estas son algunas nada más, de las muchas especies que por año se rescatan desde el centro Huiraoga que mencioné al principio. Entonces, donde ustedes pueden ver reptiles que vienen con anzuelos de líneas de pesca, pueden ver animales, aves atropelladas, animales mamíferos baleados, como esa corzuela nana, aves como esos pichones de la ceriba nana, Pteroglossus, que han caído
después de una tormenta cayó el árbol que cobijaba el nido y quedan los pichones a merced de la tempestad. Y a veces incluso matan a los padres cazadores y quedan las crías, como ese pumita, o bien aparece un animal herido por otro animal doméstico, como un ataque de un perro, una comadreja, y cuando vamos al rescate de esa comadreja nos damos cuenta que está con crías. Bueno, voy a que hay una gran diversidad de situaciones que originan el rescate, donde ponen a prueba la capacidad operativa de cualquiera de estos lugares, donde aparecen animales que a veces es la primera vez que uno tiene contacto directo con ellos. Y entonces, ante esa diversidad de causas, hay una diversidad de consecuencias. A veces uno llega tarde al rescate, otras veces llega y el animal está muerto, u otras veces se muere al poco tiempo, a los pocos minutos u horas de haberlo rescatado. También uno se encuentra con animales que ya desde el primer momento uno tiene un pronóstico donde lo más probable es que, mejor dicho, lo más improbable es que puedan volver a la naturaleza, que es lo que todo el mundo quiere. ¿Mm? Entonces, bueno, de todo esto, de todo este abanico de situaciones, es lo que tenemos que tener en mente para visualizar cuando hablamos de rescate de fauna, qué es lo que pasa, porque no vienen todos los animales en la misma situación. Entonces, cuando se produce un decomiso como este, por ejemplo, 300 pichones de loros habladores en la provincia de Santa Fe, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿A dónde los llevamos? ¿Quién se hace cargo? Y estas son preguntas que no siempre nos formulamos, pero aquel que está trabajando en el terreno se enfrenta todos los días con esto. Por supuesto, la gente de bien, ¿qué pretende? Que ante una especie amenazada, como las parabas de Frente Roja de Bolivia, ¿no? Que son traficadas ilegalmente, todos queremos que vuelvan a la naturaleza, es así, pero para que vuelvan a la naturaleza, es decir, desde el momento del rescate hasta el proceso final, tenemos que contar con recursos de todo tipo, logísticos para ir a la búsqueda del animal, el rescate, estructuras edilicia, una sala de primeros auxilios, un área de cuarentena, capacidad técnica personal para poder identificar taxonómicamente a qué especie pertenece y a qué variedad o subespecie o raza geográfica pertenece ese individuo, porque ayer nos explicó muy bien Enrique Richard que la naturaleza ha trabajado durante miles de años con su evolución para generar poblaciones distintivas, incluso dentro de una misma especie, adaptadas a los distintos ambientes que esa especie ocupa o habita. Es decir, que cuando uno repasa los recursos necesarios para trabajar en el rescate y la rehabilitación, la liberación de fauna, realmente se comprende que para hacer el trabajo con seriedad se necesitan recursos serios. ¿Mm? Entonces, ahora imaginemos que tenemos esos recursos, salimos al rescate. Nos encontramos con dos situaciones, con animales que sobreviven y animales que mueren. Cuando los animales mueren, bueno, no tenemos mucho problema en el mecanismo, es sencillo, hay que disponer de sus restos e idealmente derivarlos a museos, colecciones de instituciones dedicadas a la ciencia, a la investigación, a la educación ambiental o a la conservación de la naturaleza misma. Es decir, tratar de aprovechar la información que puede darnos ese individuo muerto, desgraciadamente, para que pueda todo ese conjunto de acciones o educativas o científicas o de conservación puedan volver a la especie y que no haya muerto en vano. Ahora, si ese animal ha sobrevivido en el rescate, ahí el proceso se complejiza, como ustedes pueden ver. Porque ¿con qué nos podemos encontrar? Bueno, que ingrese a un proceso de rehabilitación, pero que el animal no se rehabilite. Es decir, voy a señalarlo con el mouse, los animales viven, ingresan a un proceso de rehabilitación, pero no se rehabilita. Si no se rehabilita, puede ser que haya muerto, con lo cual ingresa acá al casillero negro, o que no se haya rehabilitado y tengamos que disponer de su derivación. ¿Hacia dónde? Zoológicos, centros de cría, otros lugares. Ahora, si se rehabilita, y con la palabra rehabilitación Gustavo April ayer nos explicó
cuáles son los requisitos para que consideremos que el animal esté rehabilitado, es decir, que se haya recuperado física, conductalmente, que sanitariamente esté sano, conviviendo como decía Enrique, conviviendo con su cosmos, con ese ecosistema que él mismo encarna, en un estado de equilibrio, de balance. ¿Mm? Y después pensar en su liberación, que puede ser en áreas naturales protegidas como en áreas naturales no protegidas. Muy bien. Esto podríamos, es una ultrasíntesis de un proceso complejo, pero debemos preguntarnos siempre el para qué. ¿Para qué vamos a generar a poner en marcha toda esta maquinaria con todos estos recursos para salvar individuos, para liberarlos por liberarlos nada más? ¿Mm? Y es acá donde quiero compartir tres dimensiones, yo las llamo dimensiones, pónganle el nombre que ustedes quieran. Tres dimensiones del trabajo. Yo puedo trabajar una escala de individuos, donde normalmente prima la compasión. ¿Y qué quiero? Salvar individuos. Pero también puede primar una escala de dimensión de especie. Yo quiero trabajar con una especie o con un grupo de especies. ¿Por qué? Porque el desvelo es la conservación de la biodiversidad. Busco salvar especies. Y la tercera dimensión es la ecosistémica. Yo quiero conservar ecosistemas porque me interesa mantener los procesos esenciales que ellos generan, que ellos hacen. ¿Para qué? Para que nos salvemos todos, desde los individuos, de todas las demás especies, todas las especies y nosotros también. Y para todo esto se necesita compasión también. O sea, no es que la compasión es exclusiva de los individuos, no, porque el que trabaja con individuos, si es una persona bien plantada en la vida y está equilibrada mentalmente, bueno, va a tener compasión por las especies, a la especie a la cual pertenecen esos individuos. Y debe saber entonces que esas especies, sin sus ecosistemas silvestres, difícilmente podrían sobrevivir a largo plazo. Esto me recuerda a algo parecido a la medicina. Nosotros podemos trabajar en la donación de órganos por compasión a las personas que sufren. Y los médicos trabajan, los cirujanos van a trabajar en el trasplante con esos órganos, pensando en devolverle funcionalidad adecuada a aparatos o sistemas dentro del organismo de una persona. ¿Y el objetivo cuál es? Que la persona se salve, que la persona se salve. Entonces, yo lo que veo acá es que tenemos que trabajar y mucho para que esa sensibilidad que tenemos en una escala de individuo la podamos visualizar, exportar, ampliar a la diversidad de especies y a los ecosistemas que las cobijan, porque esa es la escala en la cual hoy se está jugando el partido de la crisis ambiental. No solamente estamos perdiendo especies, estamos perdiendo ecorregiones, ecosistemas completos. Y con ellos lo que estamos perdiendo son los bienes y servicios que brindan. Algunos, por supuesto, que nos atañen a todos nosotros. Yo, si no tomo mi jarrito con agua, si no dispongo de agua potable, bueno, ningún grupo humano se puede sostener sin agua potable. Pero el agua potable no viene de Marte ni de Neptuno. Viene de nuestros ríos, de nuestras montañas, de los deshielos, de las lluvias, de las precipitaciones. Pero si yo no mantengo cierta armonía en los ecosistemas silvestres, ese servicio se deteriora y a la larga se pierde. Pero como esos servicios son silenciosos, gratuitos y cotidianos, es decir, nunca nos llega una factura del correo donde la abrimos y dice cuánto hay que pagar por poder respirar el aire que generan los bosques, las selvas, los pastizales, cuánto hay que pagar por la belleza que nos brinda la naturaleza cuando podemos abrir una ventana y ver diversidad de plantas, mariposas, aves. Cuando elegimos a dónde irnos de vacaciones, no buscamos una playa empetrolada, no buscamos un bosque incendiado como el que mostré hace unos minutos. Buscamos lugares que están conservados. Eso no es un detalle, un tema menor. Entonces, para que esos servicios se sostengan, hay que trabajar en conservación y a distintas dimensiones y escalas. Un poco cuando revisamos entonces el terreno de cualquiera de nuestros países, vamos a ver en general como regla que las grandes dimensiones, las grandes superficies que cubrían
a principios del siglo XX nuestros territorios, las hemos fragmentado, las hemos derribado, las hemos contaminado, las hemos empobrecido. Hemos generado islas en tierra firme, muchas veces inconexas entre sí, y como si fuera poco, a lo que queda en pie, lo cazamos, lo desmontamos, lo contaminamos, traficamos. Entonces, obviamente, para hacer frente a esta crisis ambiental, los países, todos los países, suelen tener dos grandes grupos de instituciones en áreas de trabajo. Las instituciones de conservación in situ, es decir, en el terreno, como las áreas naturales protegidas, los parques nacionales, los parques del Estado, los parques privados, las reservas de entidades no gubernamentales o sin fines de lucro. Es decir, hay un compendio de instituciones públicas y privadas que apuestan a lo que considero que es la caballería de la conservación de la naturaleza, que es la creación de áreas naturales protegidas y a lo que hay que adosarle no solo la instrumentación de esas áreas protegidas, dotándolas de presupuesto, de planes de manejo, de personal, y cuando hablo de personal no me refiero a los guardaparques nada más, guardaparques, investigadores, docentes, educadores, guías, personal de maestranza, de mantenimiento, o sea, es como una pequeña ciudad, un área protegida, pero que al mismo tiempo necesita estar vinculada con las otras áreas protegidas a través de los corredores biológicos, porque sabemos que esas áreas protegidas aumentan su eficiencia, su eficacia, cuando están conectadas entre sí, no cuando funcionan como islas, porque las poblaciones de distintas especies necesitan mantener ese flujo, ese intercambio genético de un área a otra para tener poblaciones viables, para luchar contra la endogamia. Pero también tenemos otro grupo de instituciones, las instituciones de conservación ex situ, es decir, fuera de la naturaleza, los jardines botánicos, los zoológicos de verdad, no las colecciones de animales vivos, zoológicos, los acuarios, oceanarios, centros de rescate de fauna, centros de reproducción, bancos de germoplasma, viveros. Es decir, tenemos un montón de instituciones de conservación ex situ que cuando contrastamos unas y otras, es decir, las instituciones de conservación ex situ con las in situ, no tenemos mucho para pensar en cuáles son sus objetivos. Todas ellas, sin distinción, para merecer el título de instituciones al servicio de la conservación, tienen que tener programas y proyectos de conservación, de educación, de investigación, de bienestar de los seres vivos que contienen, ya sean hongos, animales o plantas, de resguardo para su patrimonio cultural, que muchas veces no es tenido en cuenta adecuadamente, muchos parques nacionales que contienen sitios arqueológicos, sitios de valor antropológico, sitios históricos, prácticamente los ningunean, olvidan que tienen esos tesoros ahí adentro, y todo el trabajo parece ser biologicista. Nosotros tenemos que integrar la conservación de la naturaleza con la conservación del patrimonio cultural. Y todo eso, si podemos ofrecerlo al servicio de la recreación pública, una recreación inteligente, una recreación con contenidos, en la medida que esto no interfiera con los grandes objetivos anteriores, bienvenida sea, bienvenida sea. Pero cuando uno habla de museo de ciencias naturales, cuando uno habla de un acuario, de un zoológico, muchas veces me preguntan, pero ¿qué opinás vos de tal museo, de tal acuario, de tal zoológico? Primero me pregunto, primero, ¿es un zoológico? Primero, ¿es un museo? Porque para hacerlo tiene que cumplir con estos objetivos. Si no cumple con estos objetivos, será otra cosa. No será un museo, será una colección de bienes culturales. No será un zoológico, será una colección de animales vivos al servicio de una boletería. No será un jardín botánico, será un parque muy diverso. Pero si no hace conservación, educación, investigación, mantiene su plantel, su población con sanidad, y no se dedica a todo esto, bueno, será otra cosa. Un hospital que no cura no es un hospital, será un rejuntadero de enfermos. Esas son las grandes diferencias que tenemos que tener en claro. Entonces, cuando nos encontramos con estos panoramas en nuestros territorios, nos podemos formular unas cuantas preguntas. ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos acá? Remediación, mitigación, recuperación, restauración, rehabilitación, resilvestramiento. ¿Qué hacemos? Esa pregunta, digamos, muchas veces tiene más de una respuesta. No son excluyentes estas opciones. Cuando uno se encuentra con un patrimonio cultural que fue degradado y quiere conservarlo, inmediatamente lo primero que tiene que hacer es estudiarlo, conocerlo. ¿Para qué? Para comprender cómo era originalmente, para entender de qué estamos hablando, cuáles eran sus funciones, cuál era su diversidad, qué pasaba ahí adentro. Distintos ecosistemas son como distintos escenarios arqueológicos. Cuando los recorremos, no siempre lo que estamos viendo nos permite interpretar qué era lo que hubo originalmente. Muchas personas que van manejando por la ruta y ven al costado del camino campos de cultivos, creen que esos campos de cultivos son desde tiempos milenarios. No se les ocurre imaginar o pensar qué hubo antes de ese cultivo. Lo mismo nos puede pasar con los sitios arqueológicos, ¿no? Cuando miramos el hoy, cuando tenemos ese presente frente a nuestras narices, pocas veces tenemos la capacidad de visualizar el pasado. Y al igual que sucede en la arqueología, en la biología pasa lo mismo. La única manera de aproximarnos al conocimiento de ese pasado es estudiando, es leyendo, investigando, generando conocimiento, consultando especialistas. Esa es la forma. Entonces, cuando nos encontramos con un ambiente degradado, que ha sufrido alteraciones, podemos ver acá distintos tipos de intervención, desde los más sencillos a los más complejos, donde ustedes pueden ver que en estas dos ejes, en el horizontal, trato de graficar el nivel de estado de conservación de menos conservado o peor conservado a mejor conservado. Y en el otro eje vertical, la funcionalidad, es decir, un ambiente cuanto más degradado está, menos funciones va a cumplir, menos capacidad va a tener de brindar bienes y servicios, van a ser ambientes menos diversos. Entonces si hay menos diversidad biológica, yo voy a tener menos oferta de plantas medicinales, menor oferta de diversidad de maderas para distintos tipos de uso, voy a tener menor diversidad de opciones de plantas comestibles por sus semillas o frutos o sus hojas, voy a tener menos diversidad de fauna, ya sea peces para su consumo o animales por su carne o lo que fuera. Pero además de esos bienes están los servicios. Es decir, si yo tengo un área muy, muy degradada, es decir, ubicada en este ángulo, donde está la palabra remediación, por ahí abajo, yo no me voy a encontrar con un área silvestre capaz de mantener la regulación hídrica, de estabilizar el clima, de generar oxígeno, de producir fauna, de mantener suelos fértiles. No, es ridículo. Un área arrasada no genera nada de todo lo que estoy diciendo. Entonces, cuando nos encontramos con un área deteriorada, uno puede imaginar intervenciones desde muy sencillas a muy complejas. Las sencillas, ¿cuáles pueden ser? Bueno, una es la que se usa mucho en evaluaciones de impacto ambiental, se utiliza mucho la palabra remediación. Siempre en las evaluaciones de impacto ambiental, ¿qué se pretende con una evaluación o un estudio de impacto ambiental? Predecir todo lo bueno y todo lo malo que va a pasar. Cuando predecimos cuáles van a ser esos impactos negativos, nos preguntamos si van a ser reversibles o irreversibles, si son evitables o inevitables, si van a ser producidos a una escala pequeña o una escala muy grande, si son inevitables, si yo puedo tomar medidas de compensación para, así como le genera un daño al ambiente, devolverle con una ayuda. Y también puedo pensar en que los impactos positivos merecen potenciarse. Muchas veces uno se detiene en todo lo negativo, pero no guarda, cuidado, porque con los impactos positivos hay mucho para hacer también. Hay que aprovecharlos para potenciarlos en su máxima
máxima dimensión. Entonces, cuando nos enfrentamos con un área degradada, a veces las medidas son de limpieza prácticamente. Hay un derrame de un hidrocarburo y se habla de una remediación, de ir a limpiar ese lugar. Lo limpian y se retiran. En otros casos se habla de medidas de mitigación, que aquí apuntan a detener el daño que está avanzando, a detener la amenaza o atenuarla. Ahora, cuando ya nos enfrentamos con áreas de cierta superficie y con daños más severos, los planteos son otros, son a otra escala. Yo diría las 3 escalas más significativas. ¿A qué vamos a apuntar? Porque acá es lo que, si nosotros queremos, tenemos una mirada antropocentrista, y decimos, no, de este ambiente que estaba un poco degradado y ahora está degradado al todo, yo lo que quiero devolverle es fertilidad nada más, porque me interesa seguir cultivándolo. Entonces, en ese caso se hablará de una recuperación o reclamación para devolverle una funcionalidad, no todas las funcionalidades de un ecosistema, sino algunas que le convienen a las personas que van a llevar adelante esta tarea. En otros casos no. Dice, bueno, no, este es un área que nosotros queremos devolverle la función de protección de la cuenca hídrica. No nos interesa acá mucho recuperar toda la diversidad, queremos recuperar la estructura del ecosistema para que funcionalmente cumpla con esta misión, con este servicio ambiental. Hasta ahí, se limita a eso. Ahora, si nosotros queremos rehabilitar un ecosistema degradado para devolverle gran parte, no solamente su estructura, cuando hablo de la estructura es el paisaje que estoy pensando alcanzar es el que se parece al original, porque el anterior, el de la recuperación, normalmente no se parece a lo que hubo originalmente. No solo no se parece, no suele ser autosustentable o autosostenible, no se va a cuidar solo, a mantener solo. En cambio, si yo estoy planteando que un ambiente degradado le quiero devolver la estructura, el aspecto que tuvo originalmente, pero además del aspecto, gran parte de su diversidad, para que me devuelva algunas funciones por lo menos, y sea autosostenible, yo voy a tener que hacer una rehabilitación. Voy a tener que rehabilitarlo, como cuando una persona la atropella un auto y le quiebra una o 2 piernas, esa persona para poder volver a caminar va a tener que hacer una rehabilitación. Va a tener que hacer una rehabilitación. Cuanto mejor sea esa rehabilitación, mejor atendida esté y menor haya sido el daño inicial, por supuesto, más velozmente se va a provocar el cambio. Entonces, si un ecosistema está degradado, pero poco a poco nosotros podemos acompañar su proceso de recuperación, de rehabilitación, con la reintroducción de especies, ya sea de animales o plantas silvestres autóctonas, que estuvieron presentes ahí, y cuidando de la genética, es decir, reintroduciendo lo que genéticamente es de la región y está sano. Bueno, yo lo que voy a hacer gradualmente es potenciar la capacidad de ese ecosistema de recuperarse. Lo voy a ayudar, en parte lo voy a recuperar yo, pero en parte cuando una vez que eche a rodar ese proceso, va a aparecer ahí lo que llamamos resiliencia, que es la capacidad de todo ambiente natural de poder recuperarse o volver a un estado original. Por supuesto, cuanto más sano, menos deteriorado está un ecosistema, más capacidad de resiliencia tiene, como una persona. Cuanto más sana está una persona, más capacidad, más resiliente es, más capacidad tiene de curarse aunque no tome remedios. Se resfría y aunque no tome ningún tipo de remedios, una persona sana, en poco tiempo se va a restablecer, se va a sanar. Lo mismo le pasa a los ecosistemas. Todos sabemos que los ecosistemas son dinámicos, no son estáticos. O sea, y ese dinamismo se traduce en una serie de cambios que llamamos etapas seriales en ecología, que tienden, en la última instancia, tienden a alcanzar un estado que llamamos clímax, un estado climáxico, un estado de máxima estabilidad, donde se da la mayor eficiencia en uso de energía del sol, y al mismo tiempo
la mayor diversidad biológica, la mayor cantidad de especies en la misma unidad de superficie, la mayor diversidad de relaciones inter e intraespecíficas y la mayor biomasa. Entonces, si nosotros lo que pretendemos es a un ambiente que hemos rehabilitado, lo queremos restaurar, es decir, queremos devolverle la estructura completa con el elenco que hasta donde conocemos fue el elenco o el conjunto de especies que hubo originalmente. Cuando hablo originalmente no hablo de tiempos de la prehistoria, sino tiempos históricos, ¿no? Bueno, ahí le estaremos devolviendo no solamente el carácter de autosostenible, sino también la capacidad de seguir brindando esos bienes y servicios que alguna vez perdió o deterioró. Por supuesto, yo creo que alcanzar en cualquier proceso de restauración humana, alcanzar el nivel de desarrollo y armonía que a la naturaleza le llevó siglos, milenios, para alcanzar un estado de clímax, y realmente es muy difícil. Pero siempre hay que pensar, hay que tener en mente cuál es el ideal, ¿no? Y para bajar la vara siempre tenemos tiempo, hay que mantener la vara alta, hay que tener la visión amplia, generosa, pensando, para achicarse siempre hay tiempo, hay que pensar un poco a lo grande y a una escala que es la que define el partido, pienso yo. O sea, si tenemos pocos recursos en conservación, hay que apostar en esos recursos a los grandes, a salvar las grandes ecorregiones amenazadas. Ahí es donde tenemos las batallas que definen la guerra. Vamos a ver ahora un par de casos, ¿no? En este caso es un caso de rehabilitación, o también podría ser recuperación según cómo se mire. Es decir, estamos frente a un lugar, un escenario en el norte en el norte de Australia, frente a Indonesia, las costas de Indonesia, donde hasta hace unos 2.400, 2.500 años había un bosque, sobre todo en las laderas de los cordones montañosos, y en los valles turberas. Hacia 1985, los estudios y relevamientos de campo se encontraron con incendios que habían prácticamente hecho desaparecer esos bosques y compactado, desecado los bordes de ese humedal, de esas turberas. Por lo tanto, las quebradas, las laderas de esas montañas que alguna vez tuvieron bosques, empezaron a padecer erosión, y esa erosión, tanto eólica como hídrica, ¿no? ¿Qué hizo? Que el agua, ante las precipitaciones, el agua escurriera sin capacidad de retención, inundando y deteriorando aún más ese proceso. Para 1992, el escenario era el que ustedes ven en la foto de la izquierda. Con algunas intervenciones que entiendo son clausuras, es decir, impedir que la ganadería doméstica pisotee, ramonee y impacte la cobertura vegetal, regulando después esa capacidad de carga ganadera y enriqueciendo esos paisajes o ecosistemas, reintroduciendo plantas que fueron originales y otras que son de carácter forrajero, es decir, acá hubo una combinación, por eso digo, esto es un híbrido entre recuperación y rehabilitación, ¿no? Pero es un caso interesante porque mire lo que dijo un productor: ahora producimos vegetación más rápido de lo que podemos criar nuestro ganado, cuando hasta hace unas décadas atrás era impensable poder reproducir nada. Entonces, ¿cuál es el resultado de estas intervenciones? Pudieron recuperar una parte de la diversidad biológica original, pero también algunos de los bienes y servicios ecosistémicos, el forraje, y también la capacidad de regulación hídrica. Voy a poner otros ejemplos. Esto, una vez más, tiene por protagonista Huiraoga, el Centro de Rescate de Fauna en Puerto Iguazú, en las afueras de Puerto Iguazú. Han rescatado pecaríes labiados, Tayassu peccari, ¿no? ¿Para qué? Miren el artículo, este es compartir un artículo periodístico, pero a mí me parece interesante cómo ese artículo refleja algunas cosas muy valiosas.
La primera es que hubo un proyecto. O sea, que no es que se rescataron animales y se rehabilitaron, bueno, lo largamos, los revoleamos por ahí. No, había un proyecto y ese proyecto tenía un objetivo, que era reintroducir el pecarí de collar, perdón, el pecarí labiado a un área protegida donde desapareció, es decir, reintroducir una especie extinguida localmente. Y otra cosa interesante, para hacerlo se nutrió de animales de 2 centros de conservación ex situ, del propio, Huiraoga, y de otro que se llama Parque Ecológico El Puma, que suele rescatar, tiene animales en cautiverio de rescate, de herencia, de derivaciones. Es decir, no es solamente lo que llega de la naturaleza. Y por último, otra cosa interesante, la cantidad de instituciones que participan de esto. Estos no son trabajos en soledad, no pueden serlo. Estos son trabajos que exigen de todas las partes. Cuando yo mostré el gráfico donde traté de mostrar un poco el circuito del rescate de fauna, alguno habrá reparado que había un cuadro que decía Estado o autoridades gubernamentales. Esto, sin el aval, sin la autorización, sin la supervisión, el apoyo y el control del Estado, es imposible. Además sería ilegal. Así que son muchas las instituciones a las cuales uno debe apoyarse. Voy a poner otro ejemplo muy lindo. El programa de conservación y rescate de aves rapaces, que cumple 20 años y que funciona integrando esfuerzos del ex Zoológico de Buenos Aires, actual Ecoparque Porteño, la Fundación Cabureí y otros organismos, ya sea del Estado provincial, como el caso de Misiones, como de otras provincias en las cuales trabaja, se ha dedicado no solamente a rescatar aves rapaces, ha puesto foco también en algunas especies amenazadas, como el águila cornada, un endemismo sudamericano, una de las águilas más amenazadas del continente, que padece una serie de problemas, no uno. Sabemos que cuando una especie está amenazada, no está amenazada por una causa normalmente, sino por muchas. Destrucción o modificación del ambiente, fragmentación de ese hábitat, persecución directa, captura o caza ilegal. Y al mismo tiempo, hay otro problema que se ha presentado ahora, es el tendido eléctrico, donde cuando es monofásico presenta que muchas aves rapaces como esta mueran electrocutadas. Bueno, quiero compartir ustedes algunas alegrías, porque si no parece a veces que los temas ambientales están teñidos siempre de frustraciones. No. En este caso, por ejemplo, hay muchas cosas para señalar. Una de ellas es, se habían propuesto liberar de tendidos eléctricos de este tipo que generan electrocuciones en las aves rapaces el año pasado poco más de 1,5 millones de hectáreas. Un año después ya llevan 6 millones de hectáreas libres de estos tendidos que electrocutan aves rapaces. Es un logro para celebrar. No ha sido tapa de ningún diario, pero merita, porque estamos tan carentes de buenas noticias, de noticias sanas, de ejemplos moralizantes, que esto realmente merece esa difusión. Además, también me parece interesante resaltar que a lo largo de 20 años este programa, de rescate, ha generado recursos humanos muy valiosos, muy valiosos. Recursos humanos que luego, sensibilizados por la compasión que genera encontrar un ave baleada, quebrada, atropellada, se han involucrado en la conservación de la naturaleza. Algunos han estudiado carreras afines, algunos se han especializado, ¿no? Como Ulises Balsa, para mencionar un ejemplo muy concreto. Hay muchos, Manuel Encao. El mismo Andrés Capdeville, que yo pienso que es un poco el motor, el alma mater de todos estos grupos de trabajo en torno a las rapaces, en torno al programa de conservación y rescate de las rapaces. Pienso que lo que han logrado merece un repaso, porque no solamente han rescatado fauna, han rescatado gente que por ahí no sabía muy bien qué hacer de su vida y encontró una causa noble a la cual servir. Y eso, lo sabemos, pasa con todos los centros de rescate de fauna. Es una constante. Cuando yo veo lo que ha hecho la Fundación Culunche en Mendoza, cuando veo lo que ha hecho la Fundación Biondina con el cóndor,
a lo largo de América, y uno revisa la cantidad de personas que han pasado por estos lugares a hacer pasantías, a hacer voluntariados, pero en definitiva tomar contacto no solamente con la naturaleza, sino con los problemas de la naturaleza y las soluciones que podemos darle a esos problemas. Así que le mando también un abrazo a todos los que mencioné recién, a todas las instituciones y personas que mencioné recién, y a todos los que trabajan en los distintos lugares, desde el que limpia los recintos hasta el que mantiene la dieta adecuada, aquel médico veterinario o asistente de médico veterinario que ayuda a la sanidad, al biólogo que trabaja en la identificación taxonómica o sistemática de esas especies, a las autoridades que apoyan logísticamente estos procesos. Así que bueno, voy a tirar otro ejemplo ahora. Corremos el telón y a veces tenemos charlas en TED, como la que nos dio Martín Kowaleski hace poco, es decir, el director de la Estación Biológica Corrientes del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia de Buenos Aires, donde para mí hay algo importante, más allá de las tareas específicas de una estación biológica, basada fundamentalmente en la investigación, en la comprensión, hay una tarea que yo pondero enormemente, que es la de compartir ese conocimiento con aquel que no lo tiene. Porque cuando nosotros vamos a los congresos de especialistas, de zoología, de conservación, siempre nos hablamos y aplaudimos entre nosotros. Y nos contamos las cosas que de alguna manera o ya las sabemos, o las podemos deducir, o las podemos leer más tarde en los papers, en los trabajos científicos. Pero lo que está faltando en el desafío ambiental es poder convencer al indiferente o a la persona que no pertenece a este ámbito ambiental, o educativo, científico. Es ahí donde tenemos que llegar. Por eso yo valoro y aliento a que todas las personas que generan conocimiento trabajen en lo que se llama la extensión universitaria o fuera de la extensión, la educación no formal, ¿no? No alcanza con la educación en el aula, porque en el aula tenemos un público cautivo. El desafío está en el público no cautivo, que está fuera del aula, el que no va a venir nunca a un curso nuestro. Ahí es donde tenemos que extremar nuestra capacidad histriónica, nuestra capacidad de comunicación, para poder convencer que lo que hacemos no es un capricho, lo que hacemos no es una cosa romántica. No digo que no haya romanticismo, no digo que no haya amor en esto, pero también hay algo muy racional, muy racional. La crisis ambiental afecta a millones de personas, y si no hay más hambre en el mundo es porque todavía queda naturaleza. Pero en la medida que amenacemos esa naturaleza que hoy está en pie, va a haber más pobreza, va a haber más indigencia, va a haber menos posibilidades de desarrollo genuino, y los países pobres o empobrecidos van a tener más dificultades para salir adelante. Así que mi gratitud también a todos los docentes, a todos los investigadores como Martín Kowaleski, que trabajan en la docencia y en la extensión, en compartir lo que saben con los demás. Voy a compartir ahora también otro lindo ejemplo. Muchos centros de rescate, así como digo que hay que compartir el conocimiento con aquel que no lo conoce, por supuesto hay que compartirlo y generarlo con el que lo conoce o debería conocer también. Porque la ciencia es una construcción permanente de conocimientos que se nutre de distintos lugares. Muchas veces en esos centros de rescate de fauna llega lo que podríamos decir material de estudio, es decir, individuos vivos o muertos que son portadores de una potencial fuente de información y de generación de conocimiento. Entonces, en la medida que podamos pasar en limpio esas experiencias para que no queden en anécdotas, para que queden plasmadas en un método que compile, por ejemplo, en este caso, los animales atropellados en la vecindad de donde opera uno de estos centros de rescate, Huiraoga, una vez más, ¿no? Pero no solamente generar conocimiento para publicar un paper y crecer académicamente. Está bien crecer académicamente, está bien publicar para eso también, pero hay un objetivo que puede acompañar esto sin rivalizar. ¿Cuál es ese objetivo? Tratar de generar publicaciones que además del diagnóstico presenten propuestas, medidas de conservación. Por eso este trabajo no solamente trae el raconto
de todos los animales atropellados en X periodo de tiempo, sino que también trae una serie de propuestas para atacar o enfrentar o atenuar el daño que ocasiona las rutas, los caminos, sobre todo cuando atraviesan áreas protegidas como el Parque Nacional Iguazú. ¿Mm? Bueno, acá planteo 6 preguntas para que cada uno de ustedes las pueda pensar con tiempo. Esta charla va a quedar grabada, entonces después la pueden revisar, pueden hacer una captura de pantalla, pueden preguntarse con qué dimensión concebimos nuestro trabajo, es decir, una dimensión de individuos, de especies, de ecosistemas, una dimensión que atraviesa todo esto. ¿Cómo integramos esa dimensión con las necesidades de la naturaleza, con los ecosistemas degradados? ¿La integramos o simplemente rehabilitamos y liberamos donde podemos? ¿Qué hacemos con los animales que no pueden ni deben liberarse? Ahora vamos a ir a ese punto. Y otra cosa importante, ¿cómo voy a conocer yo el impacto de mi trabajo? Porque cuando uno revisa los sitios web, las páginas de Facebook, o escucha las conferencias de los rehabilitadores de fauna o de las personas que trabajan en rescate y rehabilitación de fauna, parecen todos éxitos. Entonces yo digo acá, miren, hablar de los fracasos es muy importante. Yo casi hago un culto de hablar de mis fracasos, porque es muy importante. Es como cuando uno investiga una especie amenazada y está buscando sus poblaciones. ¿Qué se suele publicar? ¿Dónde la encontró? Pero tan importante como eso es publicar a los lugares donde uno fue y no la encontró. Por lo menos advertir que hubo prospecciones, hubo relevamientos en tales localidades y no se la encontró. Eso es tan valioso como saber dónde está. La otra pregunta que nos podemos formular es si concebimos nuestro trabajo no como el llanero solitario, sino como el llanero acompañado, no solamente con el indio toro, sino con un montón de compañeros de ruta, ¿quiénes son? ¿Y cuál va a ser el rol de cada uno? ¿Cómo articulamos esos esfuerzos? ¿Cómo podemos lograr que ganemos todos? Que sea un trabajo que en todas sus aristas sea motivante, donde todas las partes se sientan engranajes de una gran maquinaria en la cual todos producen resultados y todos son los acreedores de los méritos de esos resultados. Digo esto para combatir los egos y las vanidades que existen y hay que combatirlas, hay que ser generoso. Entonces, en esa generosidad yo digo, no olvidar todo ese circuito, desde dónde apareció, cómo me noticié que apareció ese animal que voy a rescatar, hasta el último momento el último momento no es cuando lo liberé, el último momento es cuando lo liberé, cuando estudié qué pasó después con ese animal. Mucho tiempo después, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el resultado final? ¿Contribuyó a rehabilitar un ecosistema? ¿Contribuyó a reforzar una población que estaba extinguida o que se estaba mermando, que estaba en estado dramático? Y cuando me llega el momento de dar la charla, agradecer a todo ese circuito de protagonistas, ¿no? Que muchas veces incluye a héroes anónimos, a gente en los primeros pasos, gente que probablemente nunca estudió biología, ni medicina veterinaria, ni ninguna carrera afín. Lo que tuvo fue compasión, se compadeció de la situación. Y lo que es bueno es mostrarle a esa persona cómo su compasión se pudo derramar, ampliar hacia las escalas de las especies y de los ecosistemas. Entonces yo acá me voy a plantear finalmente a quién le voy a contar todo esto, ¿no? ¿Desde dónde y cómo? Porque si nosotros no contamos, no explicamos todo el sentido de este trabajo, el sentido de este esfuerzo, el sentido de esta inversión que hay que hacer, porque mucha gente podría preguntarse, ¿por qué en países tan pobres como los nuestros, los latinoamericanos, los asiáticos y los africanos, por qué debemos invertir dinero en áreas protegidas? ¿Por qué debemos invertir dinero en museos de historia natural o de ciencias naturales? ¿Por qué debemos tener centros de rescate de fauna, habiendo tanta gente que padece la pobreza y padece del hambre? ¡Hambre! Donde no tienen opciones de vida. ¿Por qué? Bueno, yo por lo menos sé cuántos pobres hay en mi país y sé cuántos de esos pobres son indigentes y tengo bastante en claro, o trato de tener bastante en claro, que trabajo también para esos pobres e indigentes, porque si yo ayudo a restaurar y rehabilitar ecosistemas, estoy ayudando a que esa gente pueda tener más recursos a donde echar mano,
que pueda calentarse con la madera de los bosques si no tiene gas, que pueda ir a pescar si no tiene comida, que pueda tomar agua potable y no podrida. Entonces, cuando nosotros trabajamos en conservación con esa conciencia, con esa mirada, estamos contribuyendo al auténtico desarrollo de nuestros países, de nuestros pueblos. Nosotros, de alguna manera, encarnamos la mirada que no tienen los economistas muchas veces, la mirada del uso respetuoso de la naturaleza, sabiendo que tiene límites, que existen límites para nuestro mundo. Hasta el universo se cree que tiene límites. Entonces, nosotros tenemos que ser respetuosos de esos límites, aceptando la capacidad de carga, ¿no? Esto desafía todo, de alguna manera, toda la inercia que arrastramos, una inercia cultural, una inercia religiosa, donde parece que el creced y multiplicaos alegremente fuera un mandato bíblico, pero yo digo, ojo con ese mandato bíblico, porque la tierra es finita, los recursos para sostener a la humanidad son finitos, no son infinitos. Muy bien. Esta teoría es muy linda, ¿no? Ahora, cuando salimos al campo de la práctica, nos encontramos con esto. Pongo esta noticia que es de este año, febrero de este año, para que un poco como un baño de realismo. Todo esto es muy lindo, pero ¿con qué nos encontramos? Ya arranco con el título y veo liberación masiva. Ya cuando leo liberación masiva me genera mucha inquietud, preocupación. Y cuando en la foto veo nada más que fuerzas de seguridad, me genera dos cosas. Primero es gratitud a esas personas que se han involucrado. Lo segundo es una preocupación crítica. No veo ahí representantes de instituciones vinculadas a las ciencias naturales. No veo ahí ninguna persona con uniforme de médico veterinario. No veo ninguna persona ahí con un delantal o algo que le identifique como de algún grupo de conservación, una institución de un museo, un zoológico. Y entonces cuando leo la nota y veo algunos detalles, como por ejemplo, que se contó con la presencia de Jenny Carrillo, la señorita Miss Earth Colombia 2019-2020, no es que tenga algo contra la belleza, me gustan las chicas, pero cuando veo esto que se contó con la presencia como si hubiera habido el Premio Nobel de Biología, y la verdad es que me genera, no sé si reírme o llorar. Cuando sigo leyendo más adelante y dice que fueron llevados a lo más parecido a sus hábitats naturales, bueno, me genera inquietud. Cuando leo más abajo que se cumple con los protocolos del destino final acorde a su estado de naturaleza ordinario, parece que escribe un policía incluso, en especial para los animales que no son nativos de la región, ya se prenden todas las luces rojas del submarino y pienso que se hunde la nave, ¿no? Porque es acá donde, entre esto y nada, nada. Un gran escritor argentino, Adolfo Bioy Casares, decía, entre el Sinbad y el insomnio, el insomnio. Yo pienso que entre una mala liberación y nada, nada, por favor, nada, no liberen nada, ¿no? Ni a lugares que se le parecen, ni a especies que no son las autóctonas o nativas de la región, y mucho menos de una manera masiva y despreocupada, porque estos son goles en contra. Pero ¿qué pasa? Estos goles en contra, la tribuna los aplaude como si fueran olímpicos. La gente que ve, que participa incluso, y que ve esto por televisión, que lee los diarios, no tiene esta mirada crítica que tenemos nosotros. Le parece fabuloso. Entonces es acá donde mejor que atacar es explicar. Y yo acá lo que le pido a nuestros amigos de Colombia, que los hay y muchos y grandes especialistas en esta materia, es que es esto, hacer docencia, agradecer a esta gente su vocación de servidores públicos, su vocación de involucrarse en el combate del tráfico de especies, en el rescate de fauna, pero con cuidado. Y es acá donde podemos ayudar a articular para que esos animales no tengan como primera opción la liberación alegre, sino que esa sea la última de las opciones, después de haber cumplido con todas las etapas y requerimientos que hay que cumplir. Entonces, cuando revisamos cuáles son las dificultades del trabajo en el rescate y la rehabilitación de fauna con miras a rehabilitar o restaurar ecosistemas, nos encontramos con que una primera dificultad es que no se considera necesario tomar recaudos, que piensan que no es necesario. Recién lo decomisé, larguémoslo ya mismo.
Asociada a esta dificultad, perdón, es que hay pocos centros de rescate de fauna. Un problema clásico de las autoridades intervinientes, ya sean guardaparques, guardafaunas, personal de fuerzas de seguridad o fuerzas militares que intervienen en operativos de control de caza, control de comercio, de captura, es a dónde ya detuvimos al transgresor. Lo agarramos violando la ley y tiene acá estos animales que capturó o cazó ilegalmente. Pero ¿qué hacemos con estos animales? ¿A dónde los llevamos? Y es ahí donde la primera dificultad asociada a la falta de recaudos es que no hay lugares, no abundan los centros de rescate y rehabilitación de fauna. ¿Mm? La segunda dificultad, ¿cuál es? No suelen contar con los recursos que necesitan. Puse acá una foto contraria, es decir, de las unidades móviles de algunas alcaldías de Colombia que pueden servir de inspiración para muchos municipios de los demás países de la región latinoamericana, donde contar con vehículos, es decir, contar con capacidad logística, es clave. Pero esa capacidad logística necesita también recursos, necesita personal, necesita combustible, necesita jaulas de transporte, necesita instrumental para hacer la captura, a veces redes, bueno, dardos. Entonces, muchas veces los recursos humanos, logísticos, infraestructura, espacios, no siempre, normalmente hay más carencias que abundancias. ¿Mm? La tercera dificultad es que ya los que están en tema lo saben con mucha claridad, que la mayor cantidad de animales rescatados no se van a poder liberar. Desgraciadamente, ¿qué más quisiéramos nosotros que sea fácil? ¿Qué más quisiéramos nosotros que todo lo que se captura pueda reinsertarse en la naturaleza? Seríamos las personas más felices de la humanidad. Pero nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo, porque todos, creo yo, hemos pasado por esa serie de etapas de tener la tentación de liberar cuanto antes y aún con dudas un animal silvestre. Pero en la medida que nos vamos informando, que tomamos conciencia, que vamos conociendo que la sanidad veterinaria va avanzando en el conocimiento de ese ecosistema que encarna cada individuo, como lo explicó Richard ayer, cada vez son más los recaudos que hay que tomar. ¿Mm? Pero lo que podemos afirmar sin lugar a dudas es que la enorme mayoría de lo que se rescata, de lo que es extraído de la naturaleza, difícilmente pueda volver. O sea, es una minoría y yo diría que es la excepción a la regla lo que puede volver. Entonces la otra pregunta es, ¿qué hacemos con esos animales que no pueden ni deben volver a la naturaleza? ¿Eutanasia? Como hacen muchos países como Estados Unidos, ante todo lo que decomisa directamente el grueso va a la eutanasia. Los donamos, los derivamos, nos lo quedamos nosotros en nuestra institución, porque siempre que uno tiene que pensar si lo deriva es a dónde, con qué objetivo, ¿no? Y quién cubre los gastos, porque acá hay recursos limitados, una vez más. Quiero compartir con ustedes ahora un video de la Senda Verde. Es un video conmovedor. Pienso que ilustra muy bien esto que estoy compartiendo con ustedes ahora. Yo soy Ajayu y esta es mi historia. Yo era un oso no feliz, me encantaba caminar con mi madre. Pasábamos lindos momentos juntos. Soy un oso andino, nacido salvaje en las montañas. Mi vida era muy buena. Soy un sobreviviente del tráfico de la vida silvestre. Los humanos me capturaron y me dejaron solo en una aldea humana. Extrañaba a mi mamá. Pero un día escapé. Ese fue el peor día de mi vida. Me lastimaron. Mis ojos, no podía ver.
Mi nariz fue muy doloroso. Estaba tan asustado, solo quería estar con mi mamá. Tanta gente rodeándome, ¿por qué me lastimaron? Finalmente estoy a salvo ahora que vivo en la senda verde. Tengo personas que me aman. Mucha gente que me ayuda y me cuida. Ahora como comida saludable todos los días y he crecido grande y fuerte. Mi madre estaría orgullosa del oso que soy ahora. Pero sí tomo cada paso lentamente, aprendiendo a vivir sin mi vista y sin mi olfato. Aunque tengo una pregunta. ¿Por qué me ha ocurrido esto a mí? Escuché a los humanos hablando. Dicen que cada año diferentes animales son arrancados de sus madres y sacados de la naturaleza. El problema está empeorando. Solo 1 de cada 10 logramos sobrevivir. Pero qué vida tenemos, abusados, solos y asustados. Ninguno de nosotros tenemos suerte y somos rescatados. Se nos enseña a recuperar la confianza y a tener una vida más feliz, pero no para la mayoría. No somos mascotas, no somos juguetes, no debemos ser comprados ni vendidos. Somos animales salvajes y nacimos para ser libres. Yo soy Ahayu y esta es mi historia. Muy bien. Este caso perfectamente se da o extrapola a una enorme cantidad de otras especies. Lo importante acá es que uno podría haber optado, yo me imagino, y agradezco a la Senda Verde, en no haber optado por la eutanasia, porque era seguramente una de las opciones que las primeras opciones que habrá pensado más de un veterinario al ver esta situación. Pero el hecho de haber apostado a recuperar el animal, darle un sentido, aunque haya quedado ciego y sin olfato, sabemos que no puede volver a la naturaleza, que no debe volver a la naturaleza, pero ese oso, con su historia de vida, y a través de este video, aunque sea ni siquiera viéndolo personalmente, podemos llegar a muchas personas con un mensaje, con un mensaje. Es más, yo le propuse a Fidel Fernández cuando vi este video, le digo, mirá, sería buenísimo poder linkear, vincular animales como este oso con el proyecto JUCO, que estudia la misma especie, el oso de anteojos, en el norte de Argentina y el sur de Bolivia, a cargo del licenciado Fernando del Moral, porque menciono algunas cosas que se pueden hacer, desde tomar registros de bioacústica, es decir, el repertorio de voces del animal, tomar muestras de pelos, de fecas, contrastar genéticamente distintas poblaciones, ya eso hace que el animal, ese individuo que está muerto ecológicamente, pero vive, pueda vivir para la conservación de su especie, que está amenazada. Bueno,
Menciono otro ejemplo. En Mundo Aparte, un lugar que está en las afueras de Rosario, la provincia de Santa Fe, en Argentina, hay un pequeño refugio de animales que yo diría, si hubieran pasado por un zoológico, lo más probable es que el grueso de esos animales, la opción inmediata hubiera sido la eutanasia. Entonces se reclutó acá animales desahuciados. Por ejemplo, recuerdo una lechuza del campanario, Tito Alba, sin las alas, un animal que tuvieron que amputarle las 2 alas por el estado crítico en el que había llegado, un macho. Ustedes dirán, bueno, ¿para qué mantener una pobre lechuza sin las alas? No va a poder volar nunca. Bueno, no pudo volar, pero en este lugar se lo puso con una hembra, y aunque ustedes no lo puedan creer, ese macho se las ingenió para reproducirse y generar pichones que después pudieron ser liberados. Esto nos demuestra que no tenemos que subestimar las posibilidades que, que nos pueden brindar algunos animales que inmediatamente llamamos discapacitados, inhabilitados y que no sirven, entre comillas, para algunas finalidades. Un animal con discapacidad puede ser un auténtico embajador de la naturaleza que nos puede narrar en primera persona o no, o yo narrándolo frente a él, ¿por qué está acá? ¿Por qué no está cumpliendo un rol en la naturaleza este animal? ¿Por qué está acá? ¿Por qué está en cautiverio? ¿Por qué está en un zoológico? ¿Mm? Bueno, yo puedo contar, es más, esto le da sentido a los zoológicos que mantengan estos animales, porque hoy estamos necesitados, como ustedes saben, de a dónde llevamos estos animales, que nadie quiere, por otra parte, que nadie quiere. Entonces, para terminar, me animo así con cierta imprudencia de compartir consejos que no son para ustedes, son para todos, son para mí, son para todos, que es pensar en rehabilitar fauna con miras a rehabilitar los ecosistemas que están degradados. Si tenemos un centro de rescate o queremos concebir uno o un proyecto de rescate, tratar de focalizarnos en una o en muy pocas especies. ¿Mm? Por supuesto, mantener vínculos e integrar esfuerzos con otras instituciones, con otros especialistas. Para esto, acompañar la transformación que están transitando algunos de los zoológicos de la región, que no eran zoológicos, que eran colecciones de animales vivos nada más. Bueno, nosotros queremos que eduquen, que conserven, que investiguen, que generen programas de conservación no solamente para especies, individuos, especies, sino para restaurar y rehabilitar ecosistemas, que podamos evaluar resultados, que podamos comunicar balanceando lo emocional con lo racional. No caigamos en el pobrecito, pobre este animalito. No, pobrecito, sí, claro que sí, pobrecito. Pero pobrecito de nosotros si no somos capaces de darle un sentido mayor a ese sacrificio, a ese padecimiento. Y lo otro es, que no es un detalle, me parece, es, sabemos que el rescate y la rehabilitación de fauna funciona como un potente atractor de mucha gente que no tiene gran sensibilidad por la conservación de la diversidad biológica o la de las ecorregiones, pero que como tuvo animales de compañía, como sabe lo que es el amor de un perro, de un gato, de un canario, de un animal doméstico, digamos, ese animal de compañía le permite cultivar un vínculo con los animales que no son de compañía, que son los que nosotros tenemos que acompañar con esfuerzos de conservación. Por eso los trabajos de rescate y rehabilitación de fauna en general son convocantes, y lo importante es que una vez que esa gente se autoconvoca porque quiere voluntariar o quiere hacer una pasantía o especializarse, termine, gracias a nuestra mirada, comprometiéndose a una escala amplia. Bueno, como ustedes podrán imaginar, no me sobra el optimismo, pero me sobra la esperanza. Tengo mucha esperanza en que las cosas van a ir mejorando en la medida que hagamos nuestro mejor esfuerzo. Les agradezco a todos, sepan disculpar si me he prolongado más de lo debido, y los invito a que escuchen la presentación del doctor, de médico veterinario Fidel Bacheto, que es una verdadera autoridad de este tema. Un abrazo muy grande. Estimado Claudio, muchas gracias por la simplicidad, con la claridad que nos has transmitido, y la invitación creo que está hecha para toda la sociedad, que es un tema también de nosotros para empezar a empaparnos en estos temas. Bueno, pero te voy pasando a algunas preguntas. Escuchando, perdón.
Una de ellas dice, buenas noches, gracias por la charla. Claudio, ¿cuál es tu recomendación para centros de custodia de fauna que están con problemas de hacinamiento y tienen considerado realizar liberaciones? ¿Me escuchaste? Creo que te entendí la... Sí, sí. Te lo vuelvo a leer. Dice, Bueno, buenas noches, Claudio. ¿Cuál es tu recomendación para centros de custodia de fauna que están con problemas de hacinamiento y tienen considerado realizar liberaciones? claro, cuando uno, cualquier centro de rescate de fauna se va a encontrar en el corto, el mediano o largo plazo, inmediatamente con que es tal el volumen de animales que están dando vueltas, que se rescatan, y son tan pocos los centros, que en poco tiempo la capacidad operativa va a estar saturada, no van a poder recibir más nada. Entonces, cuando uno no puede recibir más nada, es imprudente seguir recibiendo. O sea, si yo no puedo darle de comer a 5 personas, es impensable que le dé de comer a 20. No soy Jesucristo que puedo partir los panes y reproducirlos. Entonces, yo pienso que cuando eso sucede, hay que evitar incrementar la capacidad, de saturar la capacidad operativa, porque va a llevar a la frustración todo eso. Entonces, uno tiene que saber decir que no. Ese es otro aprendizaje. Nosotros muchas veces tenemos el sí fácil, porque nos conmovemos, nos compadecemos y nos da lástima, y por lástima recibimos todo. Pero una vez que recibimos todo, la lástima no tiene que dar la impotencia de no podemos salvar a la humanidad. ¿Mm? En todo caso, lo que podemos hacer es poner de manifiesto la necesidad, que no damos abasto, que los centros son insuficientes, que no podemos recibir más nada, no por mala voluntad, no porque no tenemos compasión, no porque no nos interesa, porque no podemos. Esto es como un hospital, existen un número limitado de camas, de habitaciones, y cuando ya están todas cubiertas no se puede traer más gente. Bueno, Y excelente. liberar no es la opción, ¿no? Liberar no es la opción. Se libera solamente lo que tiene, lo que cumple con todos los requisitos que se enunciaron en las conferencias anteriores. Muy bien, gracias. ¿Por qué considera importante el conocimiento sobre la ecología y si ésta debe considerarse como un requisito para analizar y planificar acciones sobre los ambientes? A ver, por la biología hace 150 años no existía como tal, como ciencia propia, autónoma. Había más naturalistas que biólogos. Hoy nos encontramos con que la biología incluso se ha diversificado en especialidades, y una de ellas es la biología de la conservación. Yo pienso que trabajar en un centro de rescate o rehabilitación de fauna con el horizonte o la mirada puesta en la rehabilitación o restauración de ecosistemas exige la participación de ecólogos o biólogos de la conservación. Muy bien. Hay otra más que pregunta, dice, en lugar de hablar de eutanasias, ¿no sería mejor hablar de sacrificios? Es un eufemismo, o sea, es interrumpir con la vida de un ser vivo. Yo pienso que tiene que ser la última opción realmente. En esto de rescate y rehabilitación hay dos opciones que tienen que ser las últimas, la liberación y la eutanasia. En el medio está el partido, ¿no? Y aún con animales que uno piensa, no va, es un sufrimiento y no sé si se va a recuperar, yo pienso que en caso de duda siempre hay que optar por la vida de ese animal. Y ya lo saben quienes han trabajado, se lleva uno muchas sorpresas gratas, ¿no? Muy bien. Y bien, sí, muchos de los comentarios son más de agradecimiento, de felicitación. Excelente Claro, la exposición, excelente charla. Claudio, muchas gracias. al contrario. Le agradezco a todos los que nos han acompañado y espero que puedan disfrutar ahora del aprendizaje que vamos a involucrarnos con Fidel Bacheto. Muy bien, muy bien. Mira, Claudio, no nos queda más que
que agradecerte primero por No, habernos aceptado y fue así de rápido. placer. Y bueno, eso creo que queda definitivamente, no nos requirió de mayor organización, así que te damos las gracias y alguna vez creo que habíamos hablado de esto. Ojalá, Fidel, te mando ojalá un usted abrazo pueda muy dar la grande. oportunidad que pueda estar en Bolivia y seguro tendrás Ojalá. allá una escuela, lo digo así en ese sentido y en el buen sentido de la palabra, a la senda verde, para que realmente puedas también acompañarnos y compartir estos conocimientos de cerca. No, es recíproco, así que estamos aprendiendo todos y es bueno saber que no estamos solos, que aunque estemos lejos físicamente, siempre estamos pendientes unos de otros y celebrando los resultados de la conservación como parte de un mismo equipo, que tenemos todos la misma camiseta, así que yo celebro todos los logros que vienen desarrollando y también le agradezco a la universidad particularmente que se haya involucrado, que nos haya permitido tener este espacio, porque las universidades siguen siendo esas instituciones que pueden orientar los destinos de los países. Muchas veces los presidentes, los ministros, toman decisiones sin consultar a los que más saben. Y pienso que entre los que más saben están los docentes de las universidades, están los referentes de las instituciones científicas, y bueno, desde las ONGs, desde las entidades de bien público, podemos acompañar, pero el proceso, la primera opción debería ser ahí, buscar en las instituciones que tienen los mismos estados, eh, formando recursos humanos para que nos vaya mejor. Muchas gracias. Te Muy mando un bien, abrazo pero muy grande. no te voy a despedir sin antes leer esta otra pregunta que nos acaba de llegar que dice, Bueno, respecto de las especies exóticas, castores en el sur de la Argentina y Chile, y desde hace unos días atrás, en la provincia de Córdoba, tenemos otra especie invasora, como es el chancho jabalí. ¿Cómo compensamos estos desastres que están produciendo estas especies en los ecosistemas? bueno. Como es para otra charla, lo que les puedo recomendar es, hace poco grabamos un documental que se llama La amenaza silenciosa. En YouTube lo pueden encontrar con facilidad, La amenaza silenciosa. Es un documental de 1 hora aproximadamente que aborda este problema de las especies invasoras, particularmente en Argentina, pero se repiten en casi todo el mundo, desgraciadamente, donde sabemos que esos impactos no solamente atentan contra la supervivencia de otras especies, también contra la salud pública, contra las economías regionales, y la solución no es fácil. Primero hay que trabajar mucho en prevención para evitar que lleguen nuevas especies invasoras de plantas, de hongos y de animales. Y lo segundo es tratar de ejercer controles en lo que ya está. Erradicar es muy difícil, pero por lo menos evitemos que se expandan y en la medida que podamos acotar esas poblaciones que invaden y que extinguen otras especies, eh, poder controlarlas, ejercer un control. El control implica, si son plantas, el corte, la extracción, y si son animales, implica la muerte, desgraciadamente. ¿No? Muchos se preguntarán, pero ¿cómo esta persona que está proponiendo el rescate de fauna silvestre está a favor de que maten animales invasores? Y miren, esos animales invasores operan como un virus, como un cáncer, que va enfermando y matando a muchos no seres vivos, ecosistemas. Entonces yo tengo que elegir el mal menor y tengo que ser inteligente. ¿Mm? Muy bien, muy bien. Con eso damos por concluido, Claudia, una vez más. Agradecimientos mil, un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Claudio. Un abrazo muy grande, fraterno, para vos, para todos los amigos de Bolivia y el resto de Latinoamérica que nos están siguiendo, desde Colombia, ¿no? Desde Perú, Ecuador, desde Chile, desde Uruguay, desde Paraguay, alguno que otro de Brasil, me dijo. Así que les mando un abrazo a todos, esperando que nos vaya mejor. También a los amigos de Mesoamérica. Excelente, excelente, Claudio. Un abrazo hasta cualquier rato. Igualmente.